Entonces, hasta aquí podemos abrir un breve espacio para escuchar sus comentarios con respecto al enfoque de la asignatura. ¿Sí? Al enfoque de la asignatura. Entonces, abro este espacio, maestros. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al enfoque? Sin embargo, me toca estar en el área de evaluación dentro de la escuela, de seguimiento y evaluación. Y una inquietud fuerte de los compañeros que iniciaron con estos programas fue la evaluación. Suena muy bien, teóricamente nos resulta conveniente en este enfoque, sin embargo, en el momento de rúbricas, de estar evaluando 30 alumnos, de estarle dando seguimiento, creo que ahí ellos manifestaban su desencanto, ¿no? Y ahora, ¿cómo le voy a hacer para poder evaluar esto atendiendo el enfoque del mismo? Bien, por eso es importante que tener esta comunicación, pero a ver, vamos a escuchar a la maestra. Ella sí ya trabajó el curso. Bueno, yo soy Yolanda Ramírez de Zacatecas, pero lo que les puedo decir es que en la experiencia que hemos tenido con el maestro Ramsés, es muy claro lo que propone cada uno de los cursos. Sobre lo que dice la maestra en cuestión de rúbricas, yo tuve la experiencia en este proceso de cierre ya del curso, respecto a que los alumnos me enviaron incluso su propia propuesta de autoevaluación en rúbrica. Entonces, a mí me sorprendió mucho, porque además cada uno de los cursos la contiene. Ustedes van a observar, conforme vayamos haciendo el análisis del curso, que está muy bien estructurado: enfoque, propósitos, situaciones didácticas, rúbricas, o sea, queda todo muy, muy claro. Y también sostiene esta propuesta de algunos textos en línea. Entonces, créanme que los que no han tenido la oportunidad de estar en estos cursos, nos vamos a ir con muchos elementos para poderlos trabajar con los grupos. Entonces, lo que les puedo decir es una experiencia muy positiva que tengo en bases. Nos ganó el tiempo porque lo empezamos ya en febrero, pero sobre esta orientación, sobre todo lo que queda en los alumnos es muy claro. Los paradigmas, el paradigma cognitivo, el paradigma constructivista, todos los paradigmas que analizamos con ellos, creo que les quedó muy claro, y los productos también lo demuestran. Incluso le voy a dejar al maestro algunos de ellos para que los revise. Y muchas gracias, maestro. Créanme que estamos en uno de los mejores cursos de reforma. Nada más una duda, porque la maestra comentó que los propios alumnos diseñan las rúbricas. Como que libertad, ¿sí? Porque para mí es que el maestro es quien diseña. No. A ver, si gusta, maestro, yo Lo que pasa es que ella planteó una experiencia, ¿sí? Una experiencia, sí. Claro. Sí, miren, lo que pasa es que cada uno de los cursos tiene algunas rúbricas, por ejemplo, para el trabajo en equipo, y nosotros los podemos ver en el PDF, pero con base en eso que yo les presenté a los alumnos, ellos construyeron una. Por lo menos 2 de los alumnos dijeron autopropuesta de autoevaluación, algo así lo llamó, de rúbrica. Entonces, a partir de lo que se presentaba en el curso, a ella se le ocurrió hacer eso. Entonces me pareció muy interesante, porque les está quedando como muy claro que es una rúbrica. ¿Sí? Ajá, sí, maestro. Por supuesto, y además es muy válido. O sea, si el estudiante hace su propia rúbrica para la autoevaluación, queda del docente a revisar ese trabajo de la rúbrica, cómo la hizo, y entonces tú dices, bueno, a ver, estamos matando 2 pájaros de una pedrada, porque está aprendiendo a diseñar rúbricas, ¿sí? Pero además, si ese diseño es un diseño pertinente y hace una autoevaluación objetiva, por así decirlo, a partir de la rúbrica, créame que es resulta muy interesante, ¿sí? Yo pienso que desde el primer curso, bases psicológicas. Psicología del desarrollo. No, es que yo no vine a psicología, yo vine a bases. Sí, es cierto, ¿sí? maestro. Entonces, desde ese primer curso, ahí empezamos a ver la teoría. Y si nos queda muy claro lo que es la teoría y les queda claro a los alumnos, no va a ser muy fácil que ellos lo aterricen. No vamos a necesitar tanta explicación, sino ellos mismos, si logran captar lo que es la teoría y el contenido de esa teoría de cada una
de las que se ven ahí, no se va a batallar, desde ahí mismo ellos mismos van a ir aterrizando y es por esto, por esto, por esto. Eso pienso yo. No tengo grupo, yo estoy en el lado, yo evalúo, sí, académico, pero yo lo vi desde esa forma, sí. Vengo aquí para aprender también y conocer, saber cómo están trabajando mis maestros y poder yo también apoyarlos. A mí me parece fantástico eso. Bueno, al escuchar, buenos días, yo vengo del estado de Hidalgo, trabajo en la Escuela Normal Valle del Mezquital, soy Marisa. Se me hace interesante los comentarios de los compañeros, sin embargo, a mí sí me gustaría, porque es la primera ocasión en la que estoy retomando una asignatura. Yo he estado trabajando principalmente en el Plan de Estudios 1999, en 7º y 8º semestre. Sin embargo, yo tengo muchas expectativas en torno a la asignatura de ambientes para el aprendizaje, en tanto que es uno de los principios pedagógicos que nos marca, que es generar ambientes de aprendizaje. Entonces yo lo asocio mucho con eso, e incluso en las explicaciones del PEP, de Educación Preescolar 2011, enfatizan mucho lo que son ambientes de aprendizaje y cómo ahí se van entrelazando y concretando lo que sería la atención a la diversidad desde un enfoque inclusivo, en donde se centra mucho en las actitudes y en el ambiente que tiene que estarse propiciando. Entonces hacia allá van mis expectativas en cuanto al curso, espero detectarlas, pero lo que se me hace muy interesante es la manera como plantean, en este caso la transposición didáctica. En la opinión que hace mi compañera que me antecedió, como que veo muy presente exactamente el anterior enfoque, ¿no? Donde enfatizamos la teoría y queremos que la aterrice en los alumnos, y veo que aquí se asemeja un poco al proceso que hacemos en 7º y 8º, en donde las alumnas se enfrentan a problemas y comienzan a cuestionarse y se acercan a las referencias o hacen las aproximaciones a la teoría para encontrar una explicación de por qué me fue así y al mismo tiempo qué tengo yo que hacer para cambiar o modificar. Y al mismo tiempo empiezan ellos a generar y a crear su propia teoría y les ayuda mucho, aunque el proceso de reflexión es muy complejo porque demanda de haber sido desarrollado con anterioridad, y vemos cómo en los cursos nada más lo que hacen es juxtaponer teoría, 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 y como no la usan, se les olvida. Sí, maestra, esa es la perspectiva, ¿sí? Es decir, estas situaciones de aprendizaje o situaciones didácticas son problemáticas cercanas a la realidad del estudiante en la práctica. Ahora, estamos intentando plantear situaciones sistemáticas, situaciones que efectivamente te remitan no a cualquier marco teórico, sino a unos marcos teóricos específicos que se proponen. Y aquí es fundamental partir de la problematización de los ambientes de aprendizaje en contextos desfavorables, por ejemplo. Y aquí va a ser fundamental recuperar, por eso el maestro de ambientes de aprendizaje es importantísimo remitirse a una revisión inmediata de los cursos de bases psicológicas del aprendizaje y psicología del desarrollo infantil, porque desde ahí los maestros que ya lo dieron se van a dar cuenta que hay una mirada orientadora hacia procesos de transformación. Y entonces, pero esta perspectiva de la transformación muy sistemática, esta perspectiva de la transformación que no surge del sentido común del estudiante, sino que se ancla de una manera muy importante a marcos de orden teórico importante, pero que tienen como base estas situaciones, maestra. Pero se me hace muy complejo porque los alumnos a lo mejor son mis creencias, ¿no? Y están mal también porque tengo bajas expectativas, pero les cuesta mucho y sus reflexiones son muy limitadas para los de primer semestre, segundo semestre, y no revaloran y le dan la dimensión a los referentes, porque son referentes muy densos, muy difíciles de entender. Incluso yo veo con las maestras tienen que utilizar otros referentes para entender y ahora sí concretar o bajar un poco la explicación. Pero bueno, es que las expectativas de este plan de estudio son ambiciosísimas. Claro. El programa está diseñado
de menos a más, y es constructivista y sociocultural. Entonces, es impresionante cómo en el semestre pasado se inicia con una encuesta para el propio alumno y para los maestros en servicio. Entonces, ellos inician su reflexión desde sus ideas previas, desde sus vivencias, y luego se va llevando de la mano a que vayan analizando su entorno, y luego con la teoría, y luego vuelves a ver otra vez el entorno y tus vivencias con la teoría que ya estabas revisando. Entonces va muy llevado de la mano y va de menos a más hasta combinamos en un diseño. Bueno, así como que yo no logré por el tiempo, pero sí como se dio el encuadre y todo, entonces vieron el panorama hacia dónde más pueden llegar ellas, ¿no? Entonces y retomar de cada entonces van como entretejiendo todo lo que se va llevando a lo largo del semestre. No se va en línea, sino que se va esta parte que dije se va tejiendo, ¿no? Entonces se va configurando una reflexión, lo que decía usted, que se ve difícil, poco a poco a partir de ellas mismas, y entonces sin querer se va llevando. O sea, si vamos guiándonos, claro, hace una adecuación en cuanto al tipo de grupo, que si el contexto y ese tipo de cositas, pero de que se va llevando la reflexión, así va. Y ahorita en la primera actividad que estoy viendo de así también inicia. Entonces creo que vamos a ir muy llevados de la mano, y aparte, como dijeron, sí es uno de los grupos que prácticamente ya llevamos las cosas en charola de plata, porque ya nada más es adecuarlo a tu grupo, y llevamos un bagaje extenso de sustentos teóricos, videos, sí está muy bien hecho el programa, sí, todo lo que está de fondo de él. Yo entiendo a la maestra. El semestre, bueno, soy Cecilia García, vengo de Torreón, Coahuila. Cuando el semestre pasado nos mandaron a capacitación, a mí me tocó trabajar con el sujeto y su formación profesional como docente. Entonces es también una de los cursos de esta línea. Entonces, a la hora de ver yo el curso, o sea, dije, híjole, se tiene que manejar la vocación y tenemos que hacer consciente al alumno de la vocación. Aquí la realidad es que muchos sabemos que recibimos alumnos que sí tienen vocación y otros que los mandan, en mayor o menor porcentaje dependiendo de donde estemos. Y entonces a la hora de trabajar el sujeto yo decía, híjole, son muchachos de tal edad, todavía no están maduros, ¿cómo voy a hacer que se concienticen y que se pongan la camiseta cuando están en primer año? Porque también soy asesora ahorita de cuarto, y entonces se ve el proceso, ¿verdad? De que cuando los muchachos están en cuarto, que ya están con los grupos, dicen, no, es que necesito esto, necesito aquello, y en primer año como que todavía no vislumbran, pero los muchachos nos dan sorpresas. Y yo sí llegué a aterrizar algunas situaciones de lo que planeamos, y me sorprendieron, unos más, otros menos, y otros ahí van caminando. Pero yo pienso que es cuestión de también poner de nosotros, de aprovechar los recursos que nos dan y dejar que los alumnos hagan también su proceso, porque todas estas situaciones que se están manejando nos pueden ayudar. Sí, maestra, pero además lo que usted planteó, yo lo veo en estos términos que también a nosotros nos planteó cuando empezamos a trabajar los programas, a diseñarlos. Y sí, efectivamente, la reflexión hay que orientarlas, y hay que orientarlos desde los conocimientos y el bagaje que tiene el estudiante. Y decía por ahí un maestro, pero ¿cómo vamos a entrar a trabajarlas psicología del desarrollo infantil y sobre qué conocimientos previos si no tiene conocimientos de desarrollo psicológico? A ver, espérate, tiene conocimientos de su propio desarrollo. Y entonces partimos efectivamente
de una reflexión de su propio desarrollo infantil, haciendo un relato autobiográfico, haciendo una línea de tiempo, haciendo un proceso de reflexión orientado, desde el cual lo lleva poco a poco a recuperar elementos de otro orden y a revisar asuntos muy particulares a partir de situaciones reales, por ejemplo, ¿sí?, que también se propone para el curso de ambientes de aprendizaje. Solo que aquí en ambientes de aprendizaje, ¿sí?, el estudiante, por ejemplo, ya tiene una noción de lo que es el desarrollo humano de los niños. ¿Sí? Ya tiene una noción del papel del docente en la promoción de ese desarrollo y de ese aprendizaje. Y ya tiene una noción particularmente del concepto de educabilidad, desde el enfoque o un enfoque de la educabilidad. Y entonces, en ambientes de aprendizaje se recupera estos elementos, maestros, maestras, ¿sí? Entonces, pero recupera también elementos que ha trabajado en otras asignaturas como planeación educativa. Y hoy vamos bien de la mano en esta asignatura con el curso de práctica que se llama Iniciación a la Práctica Docente. Aquí se propone ya una visita en el primer bloque, en la primera unidad de aprendizaje, una visita a un centro escolar que se realiza en acuerdo con el maestro de iniciación al trabajo docente, y se trabaja recuperando competencias que el estudiante ya desarrolló en este momento, como por ejemplo el diseño de guías de observación y luego el análisis de esas guías de información, que puede ser rúbricas, entrevistas. Ya el estudiante tiene muchos elementos, créanme, ya en bases psicológicas del aprendizaje realizó entrevistas, en desarrollo infantil realizó entrevistas a docentes, ¿sí? En bases psicológicas del aprendizaje hizo un breve, ¿sí?, trabajo de investigación de las teorías implícitas utilizando un instrumento. Entonces ya no está el chavo, ya en tercer semestre ha llevado 2 semestres en los cuales ha desarrollado una serie de competencias, ¿sí?, que va a desarrollar mucho mejor en este semestre, y particularmente en la asignatura de ambientes de aprendizaje. Veamos en qué se concreta o cuál es la propuesta general, maestros. La propuesta general de ambientes de aprendizaje. Decimos que todos los cursos parten de una situación problemática particular que justifica, ¿sí?, que justifica que formen parte del proceso formativo de los estudiantes. Entonces, ambientes de aprendizaje parte de una situación problemática. ¿Cuál es esa situación problemática? Esta situación problemática está representada por las condiciones en que aprenden los estudiantes en la escuela preescolar y primaria. ¿Cuáles son esas condiciones? Estas condiciones van a encontrarse, por una parte, contextualizadas, por así decirlos, por ciertas necesidades que plantea el contexto educativo mexicano. Hace un momento, por ejemplo, la maestra hablaba de que hoy se habla de ambientes de aprendizaje inclusivos. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo ha cambiado la sociedad mexicana en los últimos años? ¿Y qué implicaciones tiene eso para la enseñanza de los niños y las niñas? Se ha exacerbado, por ejemplo, la violencia, la inseguridad. ¿Qué otras cosas son importantes que están ahí y que debiesen ser consideradas para la cuestión de ambientes de aprendizaje? Hoy, por ejemplo, la marginación,
la tecnología en esta cuestión que se llama la sociedad del conocimiento. La brecha digital entre aquellos que tienen acceso a la información y aquellos que no lo tienen, y el derecho a esa información. Cuando mucho, en algunos lugares solamente tienen acceso a la información que le dan los libros de texto, por ejemplo. Entonces, hay necesidades, son importantes que además, fíjense, se reflejan en procesos que pareciera que no forman parte de la escuela, pero que forman parte, están directamente relacionados con la escuela. Y hoy pasan muchas cosas en este momento que se explican gracias por ejemplo, ¿sí?, a esa brecha tan amplia entre aquellos que tienen y aquellos que no. Tenemos también esa problemática cercana, entonces, a las exigencias de la sociedad del conocimiento. ¿Qué nos exige esta sociedad del conocimiento? Que deben de tener estos niños y estas niñas. ¿Cómo se debe de generar este conocimiento y cómo tiene que propiciarse desde la escuela? ¿Cómo se puede tener acceso a este conocimiento o a esta información y luego, ¿sí?, en un segundo momento, un momento posterior, a convertirse en conocimiento? ¿Cuáles son estos ambientes que prevalecen en la escuela preescolar y primaria, maestros? Les decía, dos cosas que los maestros que ya llevaron psicología del desarrollo infantil y bases psicológicas del aprendizaje conocen. En su texto, Sujetos y aprendizaje, Ricardo Vaquero casi al final expone dos características de los ambientes de aprendizaje, por así decirlos, en esta escuela, en la escuela de hoy: artificialidad y descontextualización. Se ha avanzado. No sé si esos avances sean significativos, pero lo que sí es cierto, ¿sí?, es que esos ambientes, así como están en este salón de clases, desafortunadamente prevalecen. Todavía estás regio, ¿sí?, tienen libros de texto. Entonces, el libro de texto, ¿sí?, las bancas, la estructura de la comunicación, ¿sí?, y la imposibilidad, muy probablemente, a este acceso a la información. Entonces, el conocimiento se reduce a lo que el maestro hace y a lo que le dice el libro de texto. En un contexto áulico. Y decía una maestra, habría que pensar en abrir estos ambientes de aprendizaje. ¿Qué implica eso de abrir esos ambientes de aprendizaje? Entonces, esta es la problemática desde la cual estamos partiendo. Competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso, ¿sí? Diseña planeaciones didácticas aplicando conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco de los planes y programas de educación básica. 2. Genera ambientes formativos para propiciar autonomía y promover el desarrollo de conocimientos. Aplica críticamente el plan y programas de estudios de educación básica para alcanzar los propósitos educativos. Usa las TICs como herramientas de enseñanza-aprendizaje. Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa y propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. Estas son las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso de ambientes de aprendizaje. Los propósitos formativos, aquí vienen los propósitos formativos particulares de este curso.
De entrada, mediante la observación, análisis y discusión de determinados contextos escolares y de aula, el profesorado o los estudiantes comprenderán el papel explicativo central del contexto educativo en la fundamentación teórica y metodológica del diseño de ambientes educativos potentes para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Ahí hay un primer concepto, maestros, que les sugiero lo consultemos con Alfonso Bustos. Ambientes de aprendizaje potentes. ¿Qué significa ambientes de aprendizaje potentes? Explorar algunas implicaciones de las teorías actuales del aprendizaje y las propuestas de diseño de ambientes de aprendizaje desde la perspectiva de la función del docente y de la ayuda educativa. Estas nociones que están en la perspectiva sociocultural. Revisar y analizar algunas propuestas de diseño de ambientes de aprendizaje a partir de las teorías actuales del aprendizaje. Hay propuestas, maestros. Hay trabajos aquí en México incluso que recuperan esta visión de ambientes de aprendizaje potentes. ¿Cuáles son? ¿Qué elementos tienen? ¿Qué características tienen? ¿Cómo las recuperamos? Analizar y valorar diferentes aproximaciones al diseño de ambientes de aprendizaje. Por supuesto, fundamentalmente en contextos de educación básica. Emplear estratégicamente herramientas básicas de búsqueda, selección y organización de informaciones, materiales y recursos útiles para el proceso de diseño de potentes ambientes de aprendizaje. ¿Qué recursos tiene que utilizar el estudiante para poder hacer ese diseño de ambientes de aprendizaje? ¿Cómo le hace? ¿De qué información se vale? Desarrolla una actitud crítica respecto de algunos argumentos psicoeducativos en favor de incorporar nuevas formas de enseñanza y nuevas metodologías a la docencia de la educación básica con el objeto de diseñar ambientes de aprendizaje. Particularmente lo que son ambientes virtuales de aprendizaje. Y ustedes dicen, y bueno, los maestros, ¿qué es importante recuperar? El maestro de preescolar y primaria. Competencia general del curso. El estudiante diseña, aquí está, diseña ambientes eficaces de aprendizaje como marcos de actividad. Ahí entra con qué características, o basados en la confianza, la solidaridad y el respeto que favorecen la indagación, el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje colaborativo con base en las variables relativas a las acciones, las personas, las interacciones, los contextos, los roles y los símbolos. ¿Cuál es la metodología? Ustedes lo van a ver. Actividades en seminario, por supuesto, trabajo colaborativo, ejercicios de investigación y documental y de campo, análisis de casos, conducción de proyectos de intervención, y todas ellas giran en torno al diseño de ambientes de aprendizaje en contextos escolares y su promoción a través de la acción educativa y de la intervención del docente. Es decir, todo el trabajo parte del análisis de la problemática que existe en México en torno a los ambientes de aprendizaje, nos remite a hacer una revisión de qué son los ambientes de aprendizaje, cómo potenciamos los conceptos de ambientes de aprendizaje y cómo recuperamos elementos metodológicos para diseñar ambientes de aprendizaje. La estructura del curso tiene 3 unidades de aprendizaje. La primera unidad de aprendizaje es ¿qué tipos de ambientes de aprendizaje requiere la educación básica mexicana? ¿Qué tipo de aprendizajes requiere la educación básica mexicana entre lo real y lo deseable? ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que pretendemos? Y por ahí, que por nosotros no quede, sería la otra, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer en el diseño de ambientes de aprendizaje? Y ahí tenemos 3 situaciones didácticas. La primera situación didáctica se denomina mi experiencia de aprendizaje más significativa.
y a partir de ahí recuperar los elementos o los conocimientos previos del estudiante. Situación de aprendizaje 2, ¿qué son los ambientes de aprendizaje y cómo se caracterizan? Situación de aprendizaje 3, enseñar y aprender en la escuela hoy. Los retos que enfrenta el diseño de ambientes de aprendizaje, la educación básica en México. Sí, ahí están esos retos, pero ¿cómo? Entonces es importante reconocer estas necesidades, plantear estos desafíos. Enfoques y tendencias teórico-metodológicas en torno a los ambientes de aprendizaje. Ambientes de aprendizaje, ¿de qué tipo? ¿Para qué? ¿Bajo qué principios? Aquí está lo que mencionabas hace un momento, expandir el concepto de ambientes de aprendizaje para ampliar el alcance de su potencialidad. Y esto de expandir, maestros, Alfonso Bustos lo recupera porque nosotros revisamos el concepto que maneja la RIEP, por ejemplo, ¿sí? Y entonces es fundamental hacer un replanteamiento, incluso, ¿sí?, para pensar en aprendizajes o en ambientes de aprendizaje más potentes. La noción de ambientes de aprendizaje y su diseño, ¿cómo la fundamentamos? Y ahí planteamos una serie de elementos, pero que en su momento pudieran parecer teóricos y que hemos discutido mucho con Alfonso, y Alfonso dice, no es teórico, es fundamentalmente práctico. Y esto nos remite a un caso, el caso de Lucía. Es un caso muy particular que el estudiante va a analizar y a través del cual va a realizar una serie de actividades. El caso de Lucía, ser docente rural y no morir en el intento. Este es un caso que para nosotros va a ser bien importante que ustedes lo revisen ahora en estas sesiones y nos den su retroalimentación para ver de qué manera, ¿sí?, le hacemos algunas adecuaciones. Este caso lo diseñé yo, a mí me tocó diseñar este caso a partir de un texto que seguramente ustedes conocen, un libro que yo leí hace muchos años, hace unos 20 años, un libro que se llama Historia de una maestra, y a partir de ahí yo recupero algunos pasajes de esta maestra que en su caso se llama Gabriela, pero aquí nosotros le cambiamos y lo adaptamos a la escuela rural mexicana y a una egresada de una escuela normal rural de México, ¿sí? Y entonces a partir de ahí se plantea un problema muy particular, ¿sí?, que implica, ¿sí?, ser docente rural y no morir en el intento, ¿sí? Porque créanme que muchos dicen, pues me echo para atrás, ¿no?, cuando llegan a ese tipo de situaciones. Entonces marca una situación muy particular. Y luego una tercera unidad de aprendizaje en donde los estudiantes tendrán ya, ¿sí?, la posibilidad de diseñar ambientes de aprendizaje. El diseño de ambientes de aprendizaje como una forma de intervenir en la realidad. 2, yo aprendo, tú aprendes, todos aprendemos. Buenos ambientes de aprendizaje. Y ahí vamos a hacer una revisión de una serie de experiencias que existen en torno a buenos ambientes de aprendizaje, para que esto no quede en preguntas solamente yo aprendo, tú aprendes, sino yo aprendo, tú aprendes, todos aprendemos. Y una tercera situación, estas son situaciones, el diseño de ambientes de aprendizaje y sus pautas para responder a las dimensiones y criterios relevantes para una enseñanza eficaz. Estas serían la estructura general, maestros, del curso. Esta es la estructura general, estas son las situaciones. Cada situación tiene su propósito, cada situación tiene sus actividades, cada situación tiene sus evidencias de desempeño, cada situación tiene sus instrumentos de evaluación. Algunos ya están diseñados, otras, por ejemplo, la guía de observación, me dice el maestro que diseñó los cursos de sujeto y aprendizaje, que diseñó los cursos de acercamiento a la práctica,
que el estudiante para este momento ya tiene o ya cuenta con los elementos para diseñar guías de observación, y si no las contara, habrá que hacerlas. Y entonces nosotros tenemos que implicarnos, y para eso nosotros le sugerimos algunos elementos para que el estudiante haga ese trabajo. La evaluación: se tiene contemplada la realización de un portafolio de aprendizaje que conformará con las producciones académicas más relevantes realizadas durante el mismo. Maestros, todos los cursos de la línea de formación psicológica recuperan el uso del portafolio electrónico de evidencias. Se trabaja desde el enfoque de la evaluación auténtica, en donde se valoran las producciones del estudiante, sus reflexiones, los aportes al proceso de construcción del conocimiento y colaboración con sus pares, y se da un peso muy importante a la autoevaluación, la participación y compromiso, así como al logro de las estrategias académicas y digitales previstas. Todos los cursos recuperan elementos para desarrollar lo que se llama literacidad académica y literacidad tecnológica. ¿Sí? Literacidad académica orientada a que los estudiantes desarrollen habilidades para la comprensión y el manejo de textos y la escritura de textos académicos. Por eso se trabajan ensayos, por eso se trabajan mapas conceptuales, por eso se trabajan una serie de estrategias orientadas a fortalecer la literacidad académica y la literacidad tecnológica, que tiene que ver con que muchas actividades que se proponen son o tienen que ver con el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Grosso modo, maestros, es el curso Ambientes de Aprendizaje. ¿Quiénes ya entraron a internet? Levántenme la mano, por favor, porque nos vamos al sitio donde se encuentra alojado el curso de Ambientes de Aprendizaje. Todo lo que aquí se va a trabajar, nosotros lo vamos subiendo, pero en este caso al muro en Facebook, al grupo en Facebook, ¿sí? ¿Algún comentario, maestros, de la presentación del curso? Ya tenemos la presentación en términos generales del curso Ambientes de Aprendizaje. Tengo un comentario sobre lo que se ha dicho hasta ahora. Creo que tal vez algunos compañeros tengan aquí un nivel de claridad mucho más amplio porque ya llevaron cursos anteriores, pero para quienes por primera ocasión vamos a coordinar este curso en el tercer semestre, pues de entrada nos queda claro que el papel que se va a desarrollar en la escuela normal y el papel que van a desempeñar los muchachos a corto, mediano y largo plazo es diferente, es muy diferente al papel que se venía desarrollando en los planes de estudio anteriores, lo cual significa que el personaje protagónico de las acciones necesariamente tendrá que ser el joven estudiante de la escuela normal y en su momento el propio niño en la escuela primaria, en el jardín de niños, o el joven en la secundaria, lo cual significa que nuestra participación tiene que ver con el diseño de actividades en las que el que produzca, el que haga, el que organiza, tiene que ser el joven. Y por ejemplo, yo estaba imaginando una situación problemática que se da en muchos grupos de escuelas primarias, como es la dificultad que tienen muchos niños para entender instrucciones por escrito. Es una situación problemática porque el niño en muchos grupos, claro, no en todos, en muchos grupos de educación primaria el niño está acostumbrado a que el docente, a que su maestro le dé indicaciones de manera verbal y las entiende perfectamente y desarrolla las actividades. Bueno, en la mayoría de los casos. Y en algunos casos, cuando se le presentan las indicaciones por escrito, muchos niños tienen problema. Entonces, ahí hay una situación problemática en la cual nuestros alumnos, primero en la escuela normal y después en el grupo, tendrán que diseñar ambientes de aprendizaje para mejorar
para resolver ese tipo de problemas. Ahora, por otro lado, también la evaluación, la forma en que se va a evaluar ese diseño, ese tipo de creación de ambientes de aprendizaje, se sale de lo común. No se va a evaluar con un cuestionario, no se va a evaluar con una entrevista, se tiene que evaluar de una manera más natural y más directa y más, como dijera, donde se dé a conocer la habilidad, la imaginación, la creatividad del joven y también el fundamento teórico a través del cual elaboró aquel ambiente de aprendizaje. Entonces aquí, como que, para decirlo en pocas palabras, si el que va a construir, si el que va a producir es el niño, es el joven, pues tendrá que ser quien ocupe el escenario principal. Es decir, el maestro será el asesor, el que coordina, el que sugiere, pero quien estará actuando tendrá que ser el alumno. Y por otra parte, la forma de evaluar también tendrá que ser muy diferente, tendrá que salirse de lo común para que el joven pues demuestre su verdadera habilidad, ¿verdad? O capacidad. Sí, maestro, tiene razón usted y pues sí, también tiene razón en esta cuestión de recuperar el enfoque, ¿sí? Es decir, yo les he sostenido a los maestros que han trabajado con nosotros esta asignatura y las asignaturas anteriores, que en el momento en que nosotros tengamos la capacidad para manejar el enfoque, para comprender y manejar el enfoque, van a ver que ustedes mismos van a tener la habilidad para diseñar las propias situaciones de aprendizaje y luego estas situaciones de aprendizaje anclarlas, ¿sí? O articularlas a metodologías, a estas metodologías que recupera la enseñanza situada, estas estrategias, ¿sí? Diseño de análisis de casos, de proyectos, planteamiento de problemas, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos este enfoque, recuperar que todo parte de situaciones problemáticas reales del docente, porque no son cualquier situación, ¿sí? O sea, no es cualquier situación, sino son situaciones sistemáticamente diseñadas que van a detonar un proceso formativo o el alcance de la competencia, el logro de la competencia, ¿sí? Entonces está ahí y eso sí centra la atención en el aprendizaje, centra la atención en el estudiante, así como lo plantea, pero de ninguna manera eso sugiere, ¿sí?, que entonces el docente, nosotros en este caso, nos desentendamos de ese proceso. Tenemos un proceso o participamos de ese proceso de una manera bien importante, haciendo la retroalimentación, la orientación, el trabajo de permanente monitoreo de la acción del docente y de la colectividad, del estudiante y de la colectividad, ¿sí?, del trabajo colaborativo, etcétera. Sí tiene una labor muy fuerte el docente desde esta perspectiva. Ustedes entran a la página de GESPE y los lleva a esta, ¿sí? Luego nos vamos a Reforma Curricular 2011. Nos vamos a programas de estudio y nos vamos a la licenciatura en educación preescolar o educación primaria, según sea el caso. Yo me voy a educación preescolar. Y nos vamos al curso sobre la materia. Y ahí tenemos el curso de ambientes de aprendizaje. Tenemos la presentación, que es esta. La unidad 1, la unidad 2, la unidad 1, la situación didáctica 1, mi experiencia de aprendizaje más significativa, y ahí viene que es el desarrollo. Materiales de apoyo, evidencia de aprendizaje, aquí decimos qué es lo que tenemos que trabajar. Situación didáctica 2.
¿Qué son los ambientes de aprendizaje y cómo se caracterizan? Nuevamente, con el propósito, las actividades, los recursos de apoyo. Y así, todas las unidades de aprendizaje y las situaciones de aprendizaje. Entonces, maestros, si no tienen ningún inconveniente, iniciamos con la exploración de todo el programa.